¿Sabes que hay espíritus engañadores que hacen que la gente se aparte de su fe y que estas personas se pierdan? Esto, la palabra lo llama doctrina de demonios. Pero, ¿qué es una doctrina de demonios? De eso vamos a hablar en este video, quédate. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy vamos a seguir con estos videos que tienen que ver con falsas doctrinas, ¿sí? Y en este caso vamos a hablar hoy de doctrinas de demonios. Pero, ¿qué es una doctrina de demonios? Para saber qué es una doctrina de demonios, primeramente tenemos que saber qué significa la palabra doctrina, ¿no? La palabra doctrina significa enseñanza que se da para instruir a alguien, ¿sí? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de doctrina de demonios? Bueno, vamos a ir a la palabra bien, vamos a ir a 1 de Timoteo 4:1. Voy a leer la nueva versión internacional. ¿Y qué nos dice Pablo? Dice que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. ¿Sí? En otras versiones vas a encontrar que en los últimos tiempos algunos apostatarán de su fe y seguirán espíritus engañosos y doctrinas que provienen de demonios, ¿sí? Según la versión que tengas. Pero hay una palabra que siempre va de la mano cuando se habla de una doctrina de demonios, y es la palabra apostasía o apostatarán. Pero, ¿qué es la apostasía? Bueno, vamos a ver qué es la apostasía. La apostasía en griego significa desviarse o naufragar, ¿sí? Desviarse de una dirección a la cual yo estaba yendo o a la cual me dirigía, ¿sí? Pero en latín este término tiene un desarrollo más profundo, porque tiene que ver con negar, modificar o abandonar la doctrina original, ¿sí? Vamos a ir un poquito más profundo con respecto a esto. Dice que es una salida plenamente consciente o rebelión contra el mensaje del cristianismo o un rechazo a Cristo por parte de alguien. Cuando hablamos de apostasía, no hablamos solo de aquellos que se apartan habiendo conocido la verdad, porque Pablo dice de la fe verdadera, ¿sí? Se apartarán de la fe verdadera, o sea, de la verdad, sino que también habla sobre aquellos que rechazan a Cristo, ¿sí? Y la apostasía es entonces el rechazo sistemático de Dios. ¿Cuáles son estas doctrinas que surgen de estos espíritus engañadores que generan que las personas se aparten, ¿sí? Y empiecen a crear sus nuevas visiones sobre la fe, sus nuevas visiones sobre Dios, sus nuevas visiones sobre cómo el mundo se mueve y muchas veces cómo el mundo espiritual se mueve sin Dios, ¿sí? Sin el Dios verdadero. Entonces, ¿cómo yo puedo reconocer una doctrina de demonios? Bueno, una doctrina de demonios puedo reconocerla primeramente partiendo de conocer la verdad. Si yo no conozco la verdad, no puedo, ¿sí?, detectar si una doctrina es falsa. Entonces sería continuamente engañado y caería en estas doctrinas. Una doctrina de demonios puede surgir también de no aceptar mi pecado y generar una doctrina de fe apartada de Dios. Entonces, las doctrinas de demonios surgen normalmente de esas dos visiones, ¿no? Entonces vamos a encontrar, partiendo de la última visión, doctrinas que son totalmente opuestas a Dios, o sea que no reconocen a Dios como el único Dios verdadero, no reconocen a Jesús como el Salvador, no reconocen al cristianismo, por lo tanto no creen que la palabra de Dios sea verdad. De ahí encontramos doctrinas opuestas que trabajan a través de preceptos de preceptos panteístas, en donde nosotros somos Dios, todo es Dios, ¿sí? Por lo tanto, todos somos divinos, todos tenemos la capacidad de autoiluminarnos, de alcanzar la iluminación. Son doctrinas que
empiezan a bucear en el mundo espiritual, en el ocultismo, en lo esotérico, para generar, ¿sí?, este autoconocimiento que en el caso de ser cristiano nos daría la palabra de Dios, o sea, la verdad. Y dentro de esas doctrinas vamos a encontrar cientología, metafísica, budismo, y lo último que está muy de moda es, y que está haciendo mucho daño desde hace bastante tiempo, es todo lo que son los preceptos de esta nueva corriente llamada Nueva Era, ¿sí?, que intenta imponer un nuevo orden de pensamiento espiritual que trabaja totalmente opuesto a los preceptos y a los principios de Dios. Dentro del segundo igual podríamos encontrar o encontramos aquellas doctrinas, ¿sí?, que interpretan la palabra con interpretaciones incorrectas, que tuercen la interpretación para lograr imponer una doctrina de hombre o una tradición, ¿sí? Estamos hablando de religiones donde es más importante la palabra del hombre que la palabra de Dios. En Mateo 15:9 el Señor exhorta a los fariseos, ¿no?, y le dice: más en vano me rinden culto, dice, porque enseñan doctrinas y preceptos de hombres. O sea, parece que me rinden culto, pero es en vano, porque en realidad están enseñando cosas que son de hombre, que no tienen que ver con lo que Dios dice, ¿sí?, sino que es más importante el respeto a esas doctrinas y la acomodación de la palabra para justificar, ¿sí?, la mala interpretación de la palabra, una hermenéutica errada para interpretar esos preceptos de hombre y poder establecerlos como si fuese una verdad. En un tercer lugar vamos a encontrar aquellas doctrinas, ¿sí?, que niegan la verdad de la deidad de Cristo, ¿sí? Son doctrinas que parecen cristianas, que trabajan con preceptos cristianos, pero niegan la deidad de Jesús. Muchos de ellos utilizan la palabra de Dios, no como un primer libro, sino como un segundo libro. Pero ellos niegan, a muchas veces de manera oculta, ¿sí?, la deidad de Jesús. Vamos a encontrar en muchas doctrinas, en muchas pseudo religiones opuestas al cristianismo, la figura de Jesucristo. Pero usted tiene que entender que ese Jesús no es el mismo, no es el Jesús bíblico. Hay que tener mucho cuidado con eso, porque a veces las personas dicen: no, pero es de Dios porque está Jesús. No. Fíjese cómo está Jesús dentro de eso, porque en la metafísica también está Jesús, ¿sí? La doctrina metafísica está Jesús, pero no Jesús como Salvador, sino como un maestro ascendido más, ¿sí?, dentro de muchos maestros ascendidos que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿sí?, de quién es Jesús en la doctrina que yo estoy siguiendo. Si Jesús en la doctrina que usted sigue no es el Salvador, es una doctrina errada y es una doctrina de demonio, ¿sí? Entonces, Juan dice que todo aquel que niegue que Jesús es el Salvador es del anticristo. Así que hay que tener mucho cuidado con eso, ¿sí? De doctrinas que al principio parecían sanas o que eran doctrinas apegadas a la palabra, muchas veces estas empiezan a degenerarse, a filtrarse, empiezan a filtrarse ideas que espíritus engañadores plantan sobre las mentes, ¿sí?, y hacen que empiece a diluirse el evangelio y se empiecen a generar dentro de lo que se conoce como iglesia cristiana también ciertos movimientos falsos, ¿sí?, que no son de Dios. Por ejemplo, Pablo en Gálatas advierte sobre eso y dice: me maravillo que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, dice Pablo, ¿no?, que en realidad no es otro evangelio, sino que algunos lo perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Y cómo se pervierte el evangelio de Cristo? A través de estos espíritus engañadores que empiezan a filtrar doctrinas que no son correctas con respecto a la verdad. Y de ahí surgen movimientos con falsas revelaciones, ¿no? Moveres proféticos extraños, místicos, donde generan actos proféticos raros, actos proféticos que, si usted estuvo alguna vez
en lo que es el esoterismo, y yo se lo puedo decir porque lo sé, tiene una base de hechicería, ¿no? De brujería. No hay nuevas revelaciones, señores, no hay nuevas revelaciones. Si a usted no le alcanza la palabra de Dios y quiere nuevas revelaciones, necesita experimentar otras cosas, está a un paso de apartarse. No hay nuevas revelaciones. Lo que está escrito, escrito está. Satanás siempre confundirá la palabra, hermano, siempre. Siempre, es mentiroso desde el principio. Mentiroso. No hay verdad en él. Es mentiroso. Y él siempre va a confundir la palabra y va a utilizarla a medias o fuera de contexto para que usted caiga y sea confundido. Y así engañar. Como engañó a Eva, como intentó engañar a Jesús, como también engañó a los ángeles que cayeron con él del cielo. Él conoce la palabra y la usa diluida. Engañó a Eva con lo mismo que sigue engañando al mundo, que es: vas a ser como Dios. Pero nunca vamos a poder ser como Dios. Ninguna doctrina nos va a llevar a la iluminación para poder ser dioses, porque eso es una mentira. Y creer eso hasta es ingenuo. Te lo dice alguien que lo creyó en algún momento. Hechos 20:30 dice que de entre nosotros mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. ¿Sí? Hechos 20:30. Tengamos mucho cuidado. ¿Y cómo puedo hacer, Mariana? ¿Cómo puedo hacer para no caer en esto? Bueno, primero, estudie la palabra, ¿sí? Estudie la palabra, estudie con una correcta hermenéutica, ¿sí? Estúdiela. No podemos vivir solo del espíritu. El espíritu nos enseña todas las cosas, sí, es cierto, pero necesitamos conocer la palabra para saber si el espíritu que nos está enseñando es el de Dios, ¿sí? Si no, ¿cómo podemos saber si nos miente o no? ¿Cómo puedo hacer? Bueno, en 1 Timoteo 4:16 el apóstol Pablo nos deja una ayuda, ¿no? Cuando le habla a Timoteo y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, ¿sí? De ti mismo, porque la tentación de Eva está sobre nosotros siempre, ¿no? Querer ser como Dios, querer tener el conocimiento y el poder para ser como Dios o para ser el súper ungido de Dios, ¿no? Y persiste en ello, persistir, mantenerte firme en esa doctrina, la buena doctrina, ¿no? En tu manera de obrar, mantenerte firme, persiste, persiste, persiste. Timoteo le dice a Pablo, que es lo mismo que nos dice a nosotros, ¿sí? Tengamos cuidado de nosotros mismos y de la doctrina, ¿sí? Persistamos en la sana doctrina, en la palabra de Dios. Persistamos en la palabra sana, verdadera, que nos dice que nuestro Salvador es el Señor Jesucristo. Les dejo este video, espero que les guste, compártanlo, ¿sí? Si sos hermano de la fe, compartilo, explicale, hablale a la gente sobre esto, sobre estas doctrinas, y hablemos la verdad. Necesitamos empezar a hablar la verdad, necesitamos más youtubers que hablen la verdad, necesitamos personas que hablen la verdad. Vos podés ser uno de esos, empezá hablando la verdad, ¿sí? Te dejo mis redes, Ilumina el Mundo como Jesús, ¿sí? Y Músicos con Propósito, puedes seguirnos en Instagram o puedes seguirnos en Facebook. Y recordad también visitar nuestra web www.iluminaelmundo como Jesús, ahí vas a ver lo que hacemos. Y nos vemos en el próximo video, dale. Que Dios te bendiga grandemente.